19 domingo del tiempo ordinario. Los invito para que veamos y escuchemos el Evangelio de Mateo 14 del 22 al 36. Inmediatamente ordenó a los discípulos subir a la barca e ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer, estaba solo ahí. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron. ¡Un fantasma! Decían y gritaron de miedo. Pero al instante les habló Jesús. ¡Ánimo, que soy yo! ¡No tengáis miedo! Señor, ¿quién eres tú? Pedro le respondió. Mándame ir a ti sobre las aguas. Le dijo. Y Pedro, saliendo de la barca, caminó sobre el agua, yendo hacia Jesús. Viendo la violencia del viento, se amedrentó. Como comenzaba a hundirse, gritó. Señor, sálvame. Al punto Jesús tendió la mano, le agarró. ¡Hombre de poca fe! Le dice. ¿Por qué dudaste? Y cuando subieron a la barca, el viento amainó. Y los que estaban en la barca se le postraron diciendo. En verdad, tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca. Y le presentaron a todos los enfermos. Y les pedía que le dejaran tocar siquiera la orla de su manto. Y los que la tocaron quedaron sanos. Palabra del Señor, de la voz de Dios en tu vida. Muy estimados hermanos y amigos, los saluda con mucho cariño su amigo el Padre Pedro. Este evangelio está ubicado inmediatamente después del milagro de la multiplicación de los panes. Y esto quiere indicarnos que hoy se nos habla en esta continuación de cómo Jesús sube a la barca a sus discípulos, los manda que se vayan por delante y él se va solo a orar. Siempre la actitud es de oración. Jesús no se olvida del Padre, no se olvida que para poder seguir adelante, él necesita ese encuentro profundo de amistad, de amor con el Padre. Esto ya nos enseña a nosotros que así debe ser. Debemos de estar unidos a Dios a través de la oración. Sus apóstoles, al irse solos en la barca, ya es un símbolo de la iglesia. Sus apóstoles se encaminan hacia el lago en la barca. Aquí la diferencia es que ya no va Jesús con ellos. También Jesús quiere ir a solas para orar, porque acaba de hacer un gran milagro. Los discípulos más bien no lograron entender. Ellos, como todo mundo, buscaban señales, milagros, poder. Sin embargo, no entendieron que ese milagro en concreto de la multiplicación de los panes
es el milagro de la solidaridad. Milagro que podemos hacer realidad todos si somos capaces de compartir lo poco o lo mucho que Dios nos haya dado. Compartir con los demás produce el milagro de que alcance y sobre. Pues bien, ahora que andaban allá en la barca, viene una tempestad, sienten que se hunden, la tempestad es muy fuerte y claro, hay que entenderlo. La iglesia siempre ha pasado por tormentas, por tempestades terribles, por persecuciones, por muertes. A lo largo de la historia, muchos miles de mártires. Personas que han entregado su vida por Cristo, por su evangelio. Vamos pasando por muchas tormentas, muchas angustias, muchos problemas. Si Jesús no va con nosotros, la situación empeora. Sin embargo, Jesús no abandona a sus apóstoles, a su iglesia. Ya por la madrugada aparece caminando sobre las aguas. Esto ya es un simbolismo desde el Antiguo Testamento. El mar era símbolo del mal, de lo movedizo, de lo inestable, donde se encontraba el Leviatán, el monstruo marino. Pero Jesús está por encima de todo eso, por eso Él camina sobre las aguas. Pedro, de manera curiosa, le pide a Jesús que si es Él, que si no es un fantasma, porque todos gritaron de miedo, habían pensado que era un fantasma. Pedro pide que le conceda ir caminando hacia Él. Jesús lo invita a que vaya, lo hace, sin embargo, a medio camino se siente con miedo y se empieza a hundir. Nosotros también, si estamos caminando con Jesús, pero nos dudamos de Él, nos da miedo, acuérdense que el miedo paraliza y entonces así no podremos. Jesús le reclama y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto es importante. Nosotros en la vida necesitamos pedir al Señor que aumente nuestra fe, que nuestra fe sea auténtica. Quizá a veces creemos mucho en Jesús o así decimos porque nos está yendo bien. La verdadera prueba está cuando nos va mal y confiamos totalmente en Dios. Él nos va a tender la mano. Hay que gritarle, Señor, sálvame. Hay que hablarle, hay que buscarlo, porque Él está atento a nosotros. Dios nunca nos abandona. Esto es muy importante. Por eso este pasaje es clave para nosotros. Siempre en la vida encontraremos tormentas. Siempre habrá vientos contrarios que traten de arrastrarnos a cosas malas, pero Jesús está ahí. Hay que gritarle, hay que hablarle, hay que ir caminando en su iglesia, dentro de su iglesia, pero sabiendo que Él va con nosotros. Aunque pensemos a veces que nos ha abandonado o que estamos solos, no es así. Jesús va a nuestro lado. Hay que aprender a confiar plenamente en Él y que el Señor nos ayude a entender cada día más que debemos de buscarlo a Él en todo momento, no buscar solamente milagros ni cosas portentosas, descubrirlo en lo más sencillo, en las grandes enseñanzas como la que ya había mencionado, en la multiplicación de los panes, en ser solidarios y hacer realidad muchos milagros para bien de todos, sobre todo de la comunidad cristiana. Les deseo a todos un feliz domingo familiar. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe siempre.